Qué bueno que nos estás acompañando en este día, en tu programa Viviendo para Cristo. Hoy estamos entrevistando a una muy amada pastora que amablemente me ha permitido venir a ministrar a su iglesia anteriormente, la pastora Mirta Chiniek. Le vamos a hacer unas preguntas porque ella y yo coincidimos en unos asuntos de nuestra vida que pueden ser de utilidad para ti, que tal vez no conoces toda la formación que nosotros hemos tenido que someternos para conocer las grandezas del Señor. Pastora, ¿quieres darle un saludo a nuestra audiencia? Hola, ¿cómo están? Bueno, una bendición para mí estar contigo, Pastora Zulma. Qué bendición poder llegar a tantas personas que están interesadas en el tema que vamos a soltar hoy. Así que es una bendición poder estar aquí en este lugar, en este programa. Qué bueno. Pastor, habíamos estado hablando de que tú y yo coincidimos en el asunto de que somos profesionales de la salud, ¿verdad? La pastora es psicóloga y yo soy trabajadora social, y quisiéramos que la gente pudiera entender cómo Dios nos arrestó para que nosotras pudiéramos conocer profundidades de Él y que las personas puedan ver cómo ha transformado nuestra vida el servirle al Señor y dejarnos guiar y dejarnos encaminar por la instrucción de Dios. Tú nos puedes comenzar a hablar cómo fue que te tropezaste con Cristo y cómo llegaste aquí a este lugar que el Señor te tiene en este momento ministrando esa grey tan hermosa que tú tienes. Qué lindo es poder ir recordando. A veces cuando leemos la Biblia y vemos el impacto de Dios en los hombres y en las mujeres de Dios, se nos llena, la boca con ese wow, ¿no? Pero también nuestra vida está llena de wow, donde Dios se nos apareció en el camino ahí para hacer algo de nuestras vidas cuando pensábamos que tal vez nosotros no teníamos un futuro brillante. Y hay veces que pensamos que el futuro brillante es ser un buen profesional y eso no está mal. Tenemos que alcanzar nuestros propósitos naturales, pero todos nuestros sueños personales están incluidos en el sueño de Dios. Y hace muchos años atrás, como 20 y tantos años, de tener una vida en el Señor desde niña, desde cuna, Dios se me apareció y entendí que no tenía demasiado de Dios para contar, religiosa de toda la vida, de pertenecer a una iglesia evangélica desde niña, haber leído muchas veces las Escrituras, pero todavía no se me había revelado Cristo en mi vida. Y me acuerdo una noche, ya tenía a los muchachos, nosotros con Daniel, mi esposo, tenemos 3 hijos, y ya ellos estaban durmiendo y me dio esa necesidad tan grande de Dios, porque sentí un vacío muy intenso en mi interior. Entonces, leyendo la Biblia encontré el pasaje de Jabes, que dice en 1 Crónicas 4:10, 9 y 10 dice que él se cansó del dolor y se cansó de la experiencia negativa y se hizo una oración. Si te acordaras de mí, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Bueno, yo fue la primera vez que puse mis manos sobre mi cabeza y hice esa oración, no dándome cuenta lo que estaba pasando en el mundo espiritual, porque en ese mismo instante que yo terminé de orar, sentí como todo mi sistema, sentía como mi cabeza explotaba y se caía en bloques al suelo, pero en realidad era la estructura religiosa y espiritual que en ese momento, con esa oración de fe, fue quitada de mi vida. Y a partir de ahí empecé a conocer a Dios de una manera tan extraordinaria y tan rica, y todo lo que hoy tengo se lo debo a Él. Amén. Y nos puedes hablar un poquito de todos los proyectos que Dios ha ido llevándote poquito a poco, porque es importante que podamos entender que cuando nosotros le damos el espacio a que Dios trabaje con nosotros, se cumple el plan que Él siempre tuvo con nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces nosotros lo bloqueamos porque no sabemos, no conocemos, no entendemos y no nos cedemos a Él. Así que a mí me gustaría que nos pudieras contar, porque fíjate que hay gente que nos mira y no conocen de personas profesionales, ¿verdad? Como nosotras, que gente que estudiamos y necesitábamos un toque del Señor para poder vivir la plenitud que Él tenía para nosotras. O sea, es que teníamos que dejar que Él se personara y se hiciera dueño de nuestras vidas, ¿verdad? Así que danos un poquito ahí de recuento de lo que ha pasado contigo desde ese momento que cayeron los bloques. Hay 2 cosas que le pasa al ser humano.
creer que alcanzar proyectos naturales es todo lo que uno tiene en la vida. Y por otro lado está la persona que dice, yo conozco al Señor y no necesito estudiar. Son dos grandes mentiras, porque si alcanzamos, en la Biblia dice, si alcanzara todo en la vida y no tengo amor, el amor de Dios, de nada me sirve. Ahora, también estaba y sigue estando incrustada en el pueblo de Dios esa teoría de que no tenemos que ser profesionales, ni mejorarnos, ni estudiar, ni crecer, ni avanzar. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo llegó un momento en mi vida que me di cuenta que me hacía falta, y cuando nosotros fuimos ungidos pastores, y con toda mi experiencia pasada en las iglesias, yo me di cuenta cuánta falta hace en la iglesia que haya pastores profesionales. Porque muchas veces no alcanza con el amor de Dios si no tenemos educación, si no tenemos formación. No alcanza con eso porque necesitamos ser formados. Incluso nuestro lenguaje cambia, nuestra posición frente a la vida cambia. Entonces, Dios ha hecho eso primero en nosotros, en mí y en mi esposo, para que después pueda venir lo grande de Dios. Hace un ratito me preguntabas cómo fue esto que un sueño vino al otro, y el sueño grande no vino primero, no vino la multitud, no vinieron las multitudes en la iglesia. Cuando comenzamos nuestro ministerio, comenzamos con 4 personas, en un lugar muy sencillo, muy humilde, con cosas muy básicas y siendo muy básicos nosotros. Y de ahí Dios nos fue premiando. O sea, Dios no nos puede dar lo grande si no aceptamos lo pequeño, porque lo pequeño nos va instruyendo y nos hace ir subiendo escalones de transformación, porque lo que Dios trata con nosotros es transformación, pero a la vez nos hace subir un escalón. La transformación nos hace ascender, y cuando ascendemos hay más de Dios para con nosotros, para nuestras vidas, más desafíos. Entiendo esa palabra que dice en la Biblia, que Dios no nos puede dar algo ni bueno ni malo que no podamos soportar, porque a veces pensamos que solamente las pruebas, Dios no nos puede dar algo que no podamos soportar. ¿Y qué pasa con los proyectos? Exacto. Los proyectos necesitan carácter, necesitan formación, necesitan transformación y necesitan por sobre todo unción. Amén. Los proyectos de Dios. Entonces, hay veces que para el sentido de lo malo dice, ay, Dios no te va a dar algo que vos no puedas soportar. Ni lo malo, ni lo bueno. Porque si Dios te da algo bueno y vos no te capacitaste para sostenerlo, se te va a ir entre los dedos, se te va a escapar, se te va a derrumbar. Alguien nos enseñó una vez que cuando conquistamos cosas en Dios, si no nos vamos formando mientras avanzamos en el proyecto, si no nos vamos transformando, lo que Dios nos da, así como nos puede potenciar, también nos puede aplastar, porque no nos hemos preparado para sostener una estructura emocional. Siempre hablo a la gente aquí, a las mujeres, que es mi don trabajar con las mujeres, que tenemos que trabajar con nuestras emociones, que es lo que nos sostiene en el tiempo, porque si solamente somos emocionales, lo bueno nos pone tan arriba que creemos que nos podemos llevar el mundo por delante, y lo malo nos pone tan abajo que no hay quien nos levante. Entonces tenemos que nosotros, a través del Espíritu, fortalecer nuestras emociones, y ahí, a partir de ahí, comenzar a crecer. Ciertamente. Y mencionaste algo bien importante, Mirta. Yo puedo hablar, y antes de empezar la grabación te había estado mencionando que yo puedo hablar en mi caso personal de antes y después de yo aprender a depender del Espíritu Santo. Mi vida antes de yo haber no sabido, no entendido, no tenía la revelación de qué es el Espíritu Santo en mi vida, yo era derrotada, si podemos decir, ¿verdad? En el momento que yo supe que el mejor amigo mío es el Espíritu Santo, que yo tengo que depender de Él y que Él me va a tomar de la mano para llegar a donde Dios quiere que yo llegue, te digo, mi vida fue transformada. Yo aprendí lo que era la autoridad que yo tenía, yo aprendí cómo ir en contra de mis pensamientos, yo aprendí cómo derrotar cualquier adversidad que el enemigo pusiera enfrente a mí. Yo aprendí a soportar las situaciones dolorosas, porque las tenemos en nuestra vida,
pero aprendí que Dios está conmigo, Él no me deja, Él no me abandona, porque está el Espíritu Santo conmigo a donde quiera que yo vaya. Y esa parte es bien importante que nosotros la aprendamos, porque yo, como te digo, de un momento antes, yo nací en la iglesia, mi mamá me llevaba, yo escuchaba la palabra, yo asistí a una escuela que era cristiana y yo creo que yo me convertí como 20 veces en la... Cada invitación pasamos al frente. En la escuela hacían unas capillas, ¿cierto? Y yo hago memoria y yo me acuerdo que a veces hacían llamados y allí estaba yo, pero me faltaba algo. Y yo le llamo a eso que Él era mi Salvador, pero todavía yo no había entendido hacerlo mi Señor. Tal cual. Entonces cuando yo hago a mi Salvador mi Señor, entonces estoy en la plenitud que Él quiere que yo esté, ¿verdad? Claro que sí. Y cuando la primera vez que yo vine aquí, yo me quedé bien impresionada porque vine a una reunión de mujeres y mi referente era, bueno, pues entonces vamos a estar allí unas poquitas y no sé qué, tanto. Abrieron la puerta de la iglesia y yo vi como 300 hermanas gozándose allí. Yo dije, oh mi Dios, pero ¿sabes qué, querida? Te quiero contar. Yo le he dicho a todo el mundo cuando yo regresé a Puerto Rico, yo le dije, Dios me llevó a Argentina para ministrar a mi vida. Wow. No para yo ir a ministrar, sino que Dios ministró a mi vida cuando yo vi esa pasión, cuando yo vi ese anhelo, cuando yo vi esa dedicación, cuando yo vi en ti, hermana, y te honro, ¿verdad? Te honro porque yo sé que tú estás obedeciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pero yo entendí lo siguiente, y tú me corriges si lo estoy explicando no correctamente, pero yo vi aquí que viene la gente a alimentarse, pero aquí se le instruye, no te quedes sentado, ahora ve a trabajar a donde Dios te puso, ¿verdad? Y sabes que el recorrido que me hiciste desde al final del servicio para que yo viera las cosas que existían aquí, me capturó mi atención. Y me capturó mi atención cuántos subgrupos habían de gente preparándose para salir, para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y ¿sabes qué? El punto es que yo entiendo que por la capacitación que la pastora tiene y por el trayecto que Dios ha hecho en la vida de ella puede transmitir eso. No podemos dar lo que no tenemos, pero cuando estamos formados, que yo pienso que Dios nos ha dado el privilegio, amada, de tener una experiencia que nos ha formado como completas, ¿verdad? Porque tenemos las dos partes ahí cubiertas, de la parte emocional, mental y la parte espiritual. Y un error que nosotros cometemos como creyentes es que disgregamos las cosas, una cosa espiritual para allá, la emocional para allá, la física para acá, y nosotros somos tres, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que trabajar esas cosas así. Yo me siento privilegiada y yo sé que tú también, porque tú tienes esa referente y puedes ayudar a la gente a que entiendan esas cosas y bendigan los próximos que vengan. Por eso yo creo que Dios te ha bendecido con el crecimiento de tu iglesia. Gracias. Mira, cuando estás hablando, me acuerdo hace muchos años atrás, también así, era como esa hoja llevada por el viento, porque las emociones son como hojas. Ajá. Sopla el viento y se van para allá, sopla el viento y vuelven para acá. Y cuando uno no está estable en Dios, en la Biblia se habla de las casas, ¿no? Donde son construidas. Y cuando una vida no está en Dios, las emociones nos hacen ir para todos lados. Pero cuando yo experimenté ser hija de Dios, o sea, siempre en todas las iglesias la gente va a la iglesia y acá vienen muchas personas. Lo que a mí me apasiona llevarlas es al encuentro. Yo cada vez que saludo a una mujer y me pido oración, le digo, ¿por qué no le pedís esta semana al Espíritu Santo una experiencia con Él? Ese es el desafío que le suelto a las mujeres. ¿Por qué? Porque eso es lo que viví yo. O sea, una experiencia con el Espíritu Santo lo cambia todo. Porque cuando Él nos llena, ya no nos direccionamos nosotros, es el Espíritu Santo que nos hace hacer las cosas si nosotros obedecemos su voz, por supuesto. Pero el sello de Dios diciéndonos, sos mi hija, es lo más extraordinario que nosotros podemos vivir. Pero además necesitamos vivir esa experiencia de encontrarnos con Dios y de que Él nos dé esa paternidad y nosotros sentirnos su hija. ¿Por qué? Porque ya vos trabajás
o tú trabajas con las personas en sociedad y estamos viendo la disgregación de la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay paternidad, porque los hogares se desarman, porque las familias no se constituyen como familias. Hoy el concepto de familia es completamente diferente al que crecí yo y al que creciste vos. En casa tenía que estar mamá y tenía que estar papá, y hoy no están esas. Entonces las familias crecen sin paternidad, y llevarlas a Dios para que Dios sea su padre es el primer paso para que las personas recuperen la identidad. Y cuando vos tenés una identidad, vos sabés quién sos y no vas a tener equivocación a dónde vas. Porque a veces estamos buscando a dónde ir, pero todavía no sabemos quiénes somos. Déjame interrumpirte aquí porque Sí. este es importantísimo. Sí, cómo no. Importantísimo. Y lo aplico a mi vida también, porque fíjate, no es el tema, pero lo voy a usar como un ejemplo. Yo te puedo decir que yo crecí y aún hasta adulta tenía una serie de complejos y pensamientos negativos respecto a mí misma, hasta que yo descubrí a quién yo pertenecía y quién era mi papá. Así es. Cuando yo supe lo que Dios decía de mí, Gracias. lo que Él creía de mí, lo que Él me encomendaba creyendo que yo era capaz de hacer, se me acabó. Ya no me importaba ni lo que me habían dicho que me había herido, ni lo que me habían hecho que me había herido, ni lo que yo me había creído que me habían dicho. Claro. Ya no me importaba, porque ya yo sabía quién yo era en Cristo. Tal cual. Y eso es bien importante. Yo me alegro que lo hayas mencionado, porque nos ven mujeres que a veces no saben a dónde van ni a quién pertenecen. Y el día que tú conoces a Cristo y conoces de verdad quién tú eres en Cristo, se acabó. Se acabaron los complejos, se acabaron las insatisfacciones, y sabes más, vas a entender las grandezas que Dios tiene planeadas para ti. Yo estoy convencida de ello, y claro, Dios a cada una nos da de acuerdo al plan que Él tiene. Yo no puedo desear hacer lo que está haciendo mi hermana Mirta, yo tengo que desear hacer lo que Dios me dijo que yo hiciera. Y cuando estoy en ese plan, estoy gozosa. Me gustaría un poquito también que me hablaras de algunas de las ministerios que tú tienes aquí funcionando, para después entonces en un próximo programa que vamos a hacer, hablar de uno que sabes que me robó el corazón. Ese programa me robó el corazón, pero menciona todos los que tienes para entonces después hacer otro programa respecto a Champions. Buenísimo. Cuando vos me estás diciendo que hables sobre los distintos departamentos que hay, me acuerdo hace muchos años, cuando ni bien empezábamos, vino un pastor, nos visitó, y mientras nos ministraba nos dijo esto: Dios a ustedes le va a dar dones raros. Y cuando nos dijo así, dones raros, bueno, qué sé yo, uno piensa el don de la alabanza, el don del ministerio de niños, y es lo que conocíamos hasta ahí. Pero Dios nos fue trayendo, y nosotros dijimos, nosotros nos sabemos predicar la palabra. Hay personas que me dicen, ¿querés decorar la iglesia? No soy buena en eso. A mí dame predicar porque soy buena en eso. Amo hacerlo, y Dios me dio unción para eso. Así Dios también fue agregándonos gente al ministerio con dones especiales y dones para trabajar en distintas áreas. Hace unos minutos antes de esta entrevista estábamos grabando unos programas, y una de las chicas comentaba cómo ella llegó a este lugar. Y ese es el comienzo de lo que vos amás tanto. Y habíamos hecho hace muchos años un spa para mujeres especiales, con hijos especiales. Y en esa ocasión vino una mamá, vinieron 7 mujeres, de las cuales quedaron 3 en la iglesia, el comienzo de nuestro ministerio, ¿no? Y de esas 3 quedó una sola, que tenía a su hija Sofía con síndrome de Down. Pero esta chiquita vivió 2 años y 3 meses y falleció. Y nos quedamos todos así como con esa angustia, como iglesia también, porque habíamos recibido bien esa familia. Pero Dios tenía un plan con eso, y de ahí se fue gestando eso de chicos especiales. ¿Por qué chicos especiales? Y apareció uno que gritaba mucho en la iglesia. ¿Pero por qué grita este chico? Y cuando nos acercamos a los papás, bueno, ahí nos comentaban la problemática que tenían, y a raíz de ahí fue naciendo el gran ministerio del cual vos querés hablar. El próximo programa es del Club de Campeones, que lo dejo ahí en pausa. Dios nos ha dado la capacidad de ministrar a mujeres solas, y
como decía Pablo, eso no es don nuestro, es don de Dios. Simplemente hay herramientas disponibles para atender ese tipo de problemática y ahí accionamos. O sea, ¿qué te gusta hacer a vos? A mí me gusta trabajar con los hombres en situación de calle. Ok, seguí en este trabajo. A mí me gusta hacer viandas para la gente en situación. Ok, vos vas a estar en la cocina. A mí me gusta trabajar con los preadolescentes. Buenísimo, ya tenés tu área. Están los niños, está el equipo de adoración, está el equipo de organización, está el equipo de seguridad, está el equipo de la gente que trabaja en librería, en recepción, en protocolo. Cuando vino la pandemia, nos desató en otros dones que no existían hasta el momento. Entonces, cuando me acuerdo con mi papá en vida, él nos decía, si vos no querés que la gente te genere problemas, dale trabajo. Porque si no, la gente te va a dar trabajo. Está bueno, sabio. Y así es como nosotros empezamos a poner a las personas en distintos lugares de trabajo. Trabajamos con la gente en adicción, trabajamos con los hombres en problemática, con las mujeres por separado, cada uno en su detalle. Es muy lindo trabajar así cuando Dios nos da esa dirección. Qué lindo. Me gustaría que hicieras una oración para las personas que Dios ha tocado su corazón y quieren aceptar a Cristo como su Salvador y tener el gozo que tenemos tú y yo Sí, de claro. pertenecer a la familia de Dios. Si eres tan amable, ¿nos puedes dirigir en oración? Me gustaría que ahí donde estás pongas tus manos en tu pecho, donde latimos, ahí es donde sentimos los vacíos, donde sentimos la preocupación, pero también ahí es donde llega Dios, ahí sentimos paz, ahí sentimos el abrazo de Dios, ahí sentimos el derramar de su amor. Y con tu mano ahí en tu pecho, si nunca oraste, nunca Dios fue tu Señor hasta hoy, puedes hacer esta oración conmigo y después voy a orar por vos. Decí conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, porque ahora entiendo que mis vacíos son a causa de que tengo falta de Dios. Abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones todos mis pecados y que me hagas tu hija, que me hagas tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, yo levanto mis manos y bendigo a toda la audiencia, a todas las personas que están conectadas, viendo esta transmisión, este video, que ahí donde estás, si hay personas insatisfechas de la vida, que pueda, Señor, tocarlos, darle una experiencia espiritual como un día tocaste mi vida. Sabemos que tenés propósitos con todos los seres humanos creados, pero solamente viven el propósito aquellos que te dicen que sí, como un día te dijo que sí la pastora Zulma y como te dije que sí yo. Gracias por movilizarnos cada día a una experiencia nueva con Dios. Honramos y bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, que esta transmisión va a llenar muchos corazones con la paz y el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Pues si tú has sido bendecido y bendecida con lo que estabas viendo hoy, te pedimos que compartas el video, que te suscribas al canal y le dejas la campanita y nos vemos en el próximo programa.